Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, donde constantemente recordamos que nuestra esencia es eso que no puede ser descrito en palabras. Le etiquetamos de muchas maneras: Dios, amor, totalidad, absoluto, infinito, pero nada de eso apoya. Porque lo que estamos haciendo es tratar de darle un nombre a lo sin nombre. Estamos tratando de etiquetar lo que no puede ser etiquetado. La esencia de lo que eres es en lo que descansas ahora mismo. Eso es inequívoco. No puedes negar el hecho de que eres. Es como decir, sientes que eres, que estás vivo, que estás viva, que eres la vida misma. Es una sensación que simplemente es la naturaleza de lo que es. Te levantas por la mañana y esa energía que te mueve, eso es lo que eres. Pero cuando la mente se involucra, entonces la mente empieza a traducir, por así decirlo, a interpretar la experiencia presente, y en función de esa interpretación es donde surge el conflicto, el sufrimiento, el miedo, los problemas, todo. No los problemas en referencia a lo que ocurre aparentemente, sino que de la forma que nos encontramos reaccionando a la experiencia de mundo. Y por eso es que todo lo que se está haciendo es volviendo a descansar en el espacio en el que observación es lo único que va teniendo lugar. Entonces, aquí se me había hecho una pregunta en escrito y yo la había compartido por escrito. Pero sin embargo, como veo otra pregunta que se me había hecho también, que es más o menos similar a esta, pues voy a aprovechar con la pregunta que se me había hecho en uno de los comentarios, y te voy a añadir esta que yo había compartido con otra persona por escrito. Entonces la pregunta que se hizo en los comentarios es: ¿no dual puede ser observar sin etiquetar? Y la respuesta es no. Me explico. Observar forma parte de la dualidad, porque tiene que haber el sujeto y objeto, el sujeto que es el que observa y el objeto que es lo observado. Por lo tanto, no dual es la ausencia, ni siquiera la palabra ausencia, porque la palabra ausencia tiene que implicar que hay algo que estaba presente y ahora es ausente. Es simplemente nada. No dual implica, o sea, si tú miras el cielo, ¿dónde el cielo comienza y dónde termina? Te das cuenta que no tiene opuestos, no tiene posición, no tiene punto de referencia, es simplemente lo que es una totalidad. Eso es hacia donde apunta el reconocimiento de lo que es no dualidad. La experiencia de mundo es una experiencia dual porque es una experiencia regida por opuestos. Esta es una experiencia regida por una percepción, sujeto-objeto. La experiencia de mundo es el obstáculo mismo a lo que ya es, que de ahí ya las palabras ahí no pueden apuntar, no tiene sentido, porque es que no hay, simplemente es. Es una forma de desaparición. Por eso es que estos videos siempre hablan de desaparecer. Desaparecer no es una cosa que, de nuevo, aquí está la trampa. No puede haber un desaparecer, porque para que haya un desaparecer tiene que haber primero algo que haya aparecido. Pero dentro de la limitación del lenguaje y lo que aparenta ser, pues simplemente las palabras apuntan hacia eso que no puede ser descrito. Entonces el compartir que tuve con esta persona, lo que voy a hacer es que te lo voy a leer, porque y después pero la pregunta me había dicho: Nick, yo siento que desde la dualidad se puede reconocer la no dualidad. Y la respuesta que le compartí fue: llévalo a la analogía del sueño para que veas que lo que estás compartiendo no tendría sentido. En un sueño nunca vas a poder encontrar a la mente que sueña el sueño. Por consiguiente, en la dualidad
nunca se podrá encontrar ninguna referencia sobre la no dualidad, porque la no dualidad es el deshacimiento total de la experiencia física. Es decir, para que seas consciente de que eres lo no dual, el personaje tendría que morir. Por lo tanto, la única razón por la cual estás confundida es porque todavía estás tratando de entender o comprender con la mente intelectual, que paradójicamente es la que utilizas para seguir sosteniendo tu falso sentido de identidad como individuo. ¿Tú ves? Entonces la persona continúa, me dice: pero si no hay esa referencia a la no dualidad, si no puede ser, ¿por qué se dan los mensajes que te llevan a saber que no eres real, a que sepas que eres otra cosa? Entiendo lo que dices y sé con mi mente no puedo entender lo que somos, pero en este mismo sueño suceden también las pistas o señales que nos avisan. Entonces lo que le compartí fue: los mensajes son solo punteros y nada más. Como tú crees que eres un individuo y crees que esta es tu realidad, se utiliza esta misma ilusión para recordar que nada de esto es real. Según se deja de poner la atención en el mundo de las ilusiones, es que el reconocimiento de que eres el ser se hace obvio. Las pistas son estas mismas palabras que te están diciendo: deja de prestar atención al sueño. Es decir, deja de estar preguntando y entrégate al silencio confiando en el proceso. Es una manera de saltar al vacío. La comprensión no te llegará como una respuesta que tu mente pueda comprender, simplemente es. Pero recuerda, por eso es que le compartía que estos son punteros. Y entonces una de las cosas que le compartí, según se deja de poner la atención en el mundo de las ilusiones, es que el reconocimiento de que eres el ser se hace obvio. Pero de nuevo, eso es un juego de palabras. No se hace obvio porque no hay nadie que pueda hacerse consciente de la obviedad de todo esto. Pero eso simplemente fue el juego de palabras como surgió en ese compartir. Entonces aquí, por eso le dije a final de cuentas, es decir, deja de estar preguntando y entrégate al silencio, confiando en el proceso. Porque este juego de pregunta y comentario, esto es simplemente un desmantelar. El desmantelar no es para que tu mente entienda, por eso le dije al final, a ti no te llegará una comprensión como una respuesta que tu mente pueda comprender. Esta comprensión es algo que simplemente sucede y no se puede explicar, no se puede hablar de nada de esto. Cuando yo compartí en mi cuarto libro, En lo que todo aparenta aparecer y desaparecer, la experiencia tú ves la limitación del lenguaje, porque no hay un yo que tuviese una experiencia, pero ese es lo que podemos utilizar para efectos de nuestra comunicación aquí. Fue cuando me levanté por la mañana y surgió ese pensamiento que dice: soy en lo que todo aparece y desaparece. Y entonces no era que yo, Nick Arande, soy en lo que todo aparece y desaparece. Es que era esa sensación de totalidad que soy, y entonces en lo que todo aparece y desaparece, y ese que aparece era este yo que se levanta por la mañana. Porque lo que tú eres, lo que somos, lo que es simplemente es. Por eso ni la palabra somos se puede utilizar. Simplemente es. Y este yo que aparenta estar aquí cuando te levantas por la mañana, tú eres antes de que te levantases por la mañana y eres después que te acuestes a dormir. Entonces eso que es el espacio mismo es lo que eres en todo momento, constantemente, en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Esa manifestación de un yo, de ese individuo tú que se levanta por la mañana, es la parte de la manifestación. Todo es una manifestación. Cuando se empieza a ver la vida desde ese contexto, entonces observas que todo es una manifestación o una apariencia, y de la misma manera que este cuerpo es una apariencia, también los pensamientos que surgen son apariencias y las sensaciones que surgen son apariencias. Lo que pasa es que la identificación con este yo, que es el punto de referencia que la mente utiliza, entonces se identifica con los pensamientos y dice: estos son mis pensamientos. Estas son mis sensaciones. Y ahí es donde nos enredamos constantemente.
Y aquí simplemente hay un reconocimiento que no es un reconocimiento, repito, limitación del lenguaje que te puedo decir, que simplemente es. Y entonces se vive desde ese espacio, desde ese tipo de expresión, por así decirlo. Pero no dualidad es algo de lo que no se puede hablar, porque no dualidad es el deshacimiento total de todo esto, es el reconocimiento de nuevo, no es el reconocimiento, pero es lo que es. De esto no se puede hablar. Yo no puedo tratar de llevarte a tener una experiencia no dual, porque sería una desaparición total. La no dualidad es lo que soy y la apariencia, la experiencia de mundo es lo que opaca lo que ya soy. Por eso es que esto es un constante recordar de que ya simplemente soy. Y lo único que hace que esto sea difícil es porque la mente quiere pillarlo. Porque la mente es la identificación con el yo, que es la identificación ego, y eso no quiere soltar esto. Entonces la mente misma se involucra y trata de buscar la manera de tener experiencias no duales, o tratar de inventar ideas de que si haces esto o esto o lo otro vas a tener una experiencia no dual, y todo lo que estás haciendo es dándole vueltas a la mente, corriendo en círculos. Por eso es que te habrás dado cuenta que en estos videos no hay nada que hacer. Aquí no se te pone a hacer nada. Esto es un constante recordar, nada más. Y hasta que, si esto se asienta, pues ya no hay nada más que hacer. Simplemente es observar la vida vivirme. Desde que el personaje Nick Joe se levanta por la mañana, supuestamente, simplemente la vida es un ocurrir. Un ocurrir que conlleva sensaciones, pensamientos, circunstancias, experiencias y todo eso, pero todo eso forma parte de simplemente manifestaciones en la totalidad, que es lo que realmente soy, y por eso es que siempre estamos apuntando en esa dirección. Eso es todo lo que se está haciendo aquí. Y cuando esto cala, ahí es donde yo le decía a la persona que la respuesta no te va a llegar como algo que tu mente pueda comprender, es simplemente un ajá, no sé, ni un ajá, ni un te cae el 20, ni un te cae la ficha, es que no se puede decir porque no hay nadie a quien le caiga la ficha, no hay nadie a quien le caiga el 20, no hay nadie a quien le ocurra un ajá, simplemente es. Entonces, como habrás visto en par de videos anteriores, cuando estaba hablando sobre la trampa, un buen video, chécalo si lo puedes ver, que la persona me decía, sé que esto es un sueño, le dice, sí, pero ¿quién es el yo que está diciendo que esto es un sueño? ¿Ves? Entonces ahí es donde finalmente es como quien dice, ah, claro, y una vez que esto ya hace perfecto sentido, es como, mira, es como hay unas imágenes, que tú, si las ves de primera intención, no puedes ver su dimensión de tres dimensiones. Simplemente se ve como algo ahí borroso, qué sé yo. Pero te dicen, cuando te pones a mirar y tratas de ver lo que hay ahí, no puedes captar la tridimensionalidad, no se puede. Sin embargo, ¿qué es lo que te dicen? Descansa la vista. No trates de ver, simplemente descansa la vista. Y en el descansar la vista es como que de buenas a primeras la imagen se hace obvia, y es que puedes observar la tridimensionalidad de eso. ¿Ok? Pero si tú estás tratando de ver la tridimensionalidad, no la puedes ver, porque tienes que descansar, o sea, se tiene que descansar completamente para que de alguna forma eso se pueda hacer obvio, se manifieste, por así decirlo. Es que, de nuevo, este lenguaje que puedo decirte. Eso es a lo que vamos aquí. Mientras sigas tratando de atraparlo con la mente, nunca vas a poder, te vas a quedar corriendo en círculos, porque la mente es el obstáculo. Y por eso es que se dice que la paradoja es que para efectos del lenguaje, obviamente, para que la iluminación tenga lugar, tienes que dejar de buscarla. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos con el sistema de pensamientos del ego? Tratamos de buscarla.
Esta comprensión de la que te estoy hablando sobre la no dualidad, ¿qué estás tratando de hacer? Estás tratando de encontrarla, estás tratando de atraparla y por eso es que lo obvio se pasa por alto. Descansa, olvídate de todo esto, ríndete completamente. Y en esa rendición la vida es un ocurrir y nada más. Y ya no hay búsqueda y en ese final de la búsqueda es que descansas, te das cuenta, claro. Sí, y ni siquiera es algo que tú dices que lo entiendes, es simplemente una comprensión que ya se asienta y se vive desde ese espacio. Entonces ves la vida ocurrir, vives en un estado de observación constante, que eso es una de las cosas que compartí en otro de los libros de la serie, creo que era el libro Soy, es que ya yo no me acuerdo cuál es, o el último, Eres Libertad, que simplemente ahora vives en un estado de observación y observación no es una cosa activa. Mira qué curioso. Este estado de observación no es un estado activo, es un estado pasivo. Ahora mismo, ¿tú estás haciendo algún esfuerzo para observar? No. Pero si tú estuvieses tratando de entender esto, tendrías que hacer un esfuerzo. Y ahí es donde la comprensión no se puede asentar. Como cuando estás tratando de recordar algo, ¿cuál es el nombre de esta persona? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Y sigues hasta que finalmente te vas a lavar platos y ya te importa poco y en el momento que menos te importa, ¡pum!, ahí es que surge el nombre. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que aquí no se te está diciendo que hagas nada. Aquí no se te va a poner a hacer nada. Simplemente la comprensión, tú lo escuchas, ok, espérate, ahora veo en qué dirección que están apuntando y bueno, de alguna forma continúas tu vida normal y observas el ocurrir de la vida. Y en ese ocurrir es que te das cuenta de la obviedad. ¿Entiendes? Ya esto se hace completamente obvio. Y bueno, de la no dualidad en realidad no se puede hablar, así que por eso terminamos siguiendo hablando desde el contexto y utilizando ejemplos del mundo de la dualidad y cerramos de esa forma, pero por lo menos ya te das cuenta que, repito, no dualidad es simplemente la completa ausencia de esta experiencia y aquí solo nos podemos relacionar desde la dualidad. Entonces las cosas se hacen porque sí. No significan nada, nada significa nada. Y en ese sentido es que la mente está abierta para que esta comprensión de la que estoy hablando se pueda asentar. Entonces se vive la vida desde esta comprensión y ya está, al final de la historia no se tiene que hablar de nada de esto, porque ya simplemente es. Por eso es que decimos constantemente que para que ese amor, eso que soy, eso que es obvio, la obviedad, lo que es, que no se puede describir en palabras, que no se puede ni siquiera hablar de ello, que ni siquiera se puede reconocer, pero yo utilizo esa palabra para efectos de rimar. Para que eso se pueda reconocer, simplemente hay que desaparecer.